Hola, mis amores, bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén súper bien, con la energía a tope y listos para un chismecito de esos que nos gustan. Hoy tenemos un vídeo explosivo. Literalmente Internet se incendió hace unos días y todo porque, al parecer, Kerem Bürsin, nuestro amadísimo Serkan Bolat en la vida real, habló de Hande Erçel en una boda. Sí, lo que oyen. La noticia corrió como la pólvora y claro, aquí estoy yo, su fiel servidora, para traerles todos los detalles, los rumores, las especulaciones y mi humilde opinión al respecto. Porque, admitámoslo, todos seguimos un poquito enganchados con la historia de amor de Kerem y Hande, ¿verdad? Antes de que nos sumerjamos en este mar de información, les recuerdo, como siempre, que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo, porque aquí siempre les traigo lo último del mundo del espectáculo turco y más allá. Y por supuesto denle un like a este vídeo si les gusta el chisme tanto como a mí. Vamos a por ello. Bien, entremos en materia. Resulta que Kerem Bürsin fue invitado a la boda de unos amigos en Italia. Hasta ahí, todo normal, ¿verdad? El guapo actor, disfrutando de la dolce vita, celebrando el amor de sus amigos. Pero siempre hay un pero en estas historias. En un momento de la celebración, alguien, no sabemos exactamente quién, le preguntó a Kerem sobre Hande Erçel. Aquí es donde la cosa se pone interesante. Según los testigos presentes, la respuesta de Kerem fue, digamos, reveladora. Se dice que con una sonrisa enigmática, Kerem respondió algo así como, Hande está muy feliz. ¡Boom! La bomba explotó. Hande está muy feliz. ¿Qué significa eso? ¿Por qué Kerem hablaría de Hande en una boda? ¿Sigue habiendo algo entre ellos? ¿Está insinuando algo sobre la relación actual de Hande con Hakan Saban? Las preguntas, como es de esperarse, inundaron Internet. Pero vamos a desglosar esto un poco más, porque la cosa tiene más miga de lo que parece a simple vista. Primero, hablemos de la boda en sí. No era una boda cualquiera, mis amores. Se trataba del enlace de una pareja importante dentro del círculo social de Kerem, gente con influencia y contactos. Esto añade un poco de presión al asunto, ¿no creen? No es lo mismo responder una pregunta en un bar cualquiera que en un evento de esta magnitud, donde cada palabra y gesto son observados con lupa. Segundo, profundicemos en la misteriosa identidad del preguntón o preguntona. Las redes sociales, como siempre, han hecho su trabajo de investigación. Los nombres que más suenan son los de algunos amigos en común de Kerem y Hande, personas que estuvieron presentes en la boda y que, supuestamente, tienen un acceso directo al actor. Incluso se ha rumoreado que podría haber sido un periodista infiltrado, haciéndose pasar por invitado, en busca de la exclusiva. El mundo del espectáculo es así, mis amores. Tercero, analicemos la respuesta en sí misma, Hande está muy feliz. Una frase corta, sencilla, pero cargada de posibles interpretaciones. La entonación, la expresión facial, el contexto, todo influye. Si Kerem lo dijo con una sonrisa genuina, podría interpretarse como un deseo sincero de felicidad para su expareja. Si por el contrario lo dijo con una sonrisa irónica o con un tono de voz particular, la interpretación podría ser completamente diferente. Y aquí es donde entramos en el terreno de la especulación pura y dura. Las teorías son, como siempre, variadas y algunas francamente descabelladas. Algunos fans, los más optimistas y aferrados a la idea de que Kerem y Hande son almas gemelas destinadas a estar juntas, interpretaron la frase como una confirmación de que en el fondo, Hande no es realmente feliz con Hakan, y que Kerem lo sabe. Una teoría un poco rebuscada, ¿no creen? Es como si estuvieran esperando una señal divina que les confirme que sus chips sigue vivo. A veces hay que aceptar la realidad, chicas. Otros, más realistas, sugieren que Kerem simplemente está siendo cordial y deseándole lo mejor a su expareja. Después de todo, ya ha pasado tiempo desde su ruptura y es normal que ambos hayan rehecho sus vidas. Quizás Kerem solo estaba siendo educado y cortés al responder a la pregunta. Esta teoría es la que suena más lógica, ¿no les parece? Al fin y al cabo, ambos son profesionales y han demostrado en varias ocasiones que pueden mantener una relación cordial, a pesar de todo lo que pasó. Luego están los que creen que la frase tiene un trasfondo irónico. Tal vez Kerem estaba siendo sarcástico, insinuando que la felicidad de Hande es solo una fachada.
Esta teoría, aunque un poco maliciosa, también tiene sus defensores, basándose en el lenguaje corporal y las expresiones faciales de Kerem en fotos y vídeos tomados durante la boda. Aquí es donde la cosa se pone jugosa. Los defensores de esta teoría analizan cada milímetro del rostro de Kerem, buscando una señal que confirme sus sospechas. Es como un juego de detectives, pero con celebridades. Personalmente creo que la verdad está en algún punto intermedio. Es probable que Kerem haya sido simplemente educado y deseado lo mejor a Hande. No creo que haya querido causar polémica ni insinuar nada negativo. Sin embargo, también es cierto que la frase es lo suficientemente ambigua como para permitir todo tipo de interpretaciones. Y seamos honestos, los fans de Senkalkapm somos expertos en encontrar segundas intenciones en cada palabra y gesto de Kerem y Hande. Somos como lingüistas expertos en el keremandeñol, un dialecto secreto que solo nosotros entendemos. Ahora bien, analicemos un poco el contexto. ¿Por qué alguien le preguntaría a Kerem sobre Hande en una boda? Es un poco raro, ¿no creen? A menos que la persona que hizo la pregunta sea un amigo muy cercano de Kerem y Hande, o que simplemente estuviera buscando generar controversia. En cualquier caso, fue una pregunta un tanto inapropiada, considerando que Kerem estaba allí para celebrar el amor de otras personas. Es como si fueras a la boda de tu prima y alguien te preguntara por tu ex. Un poco fuera de lugar, vamos. Además, es importante recordar que la relación entre Kerem y Hande terminó hace tiempo. Ambos han seguido adelante con sus vidas y tienen derecho a ser felices con quien elijan. Forzar una reconciliación o buscar señales ocultas en cada interacción es, en mi opinión, un poco irrespetuoso tanto para ellos como para sus parejas actuales. Déjenlos ser felices, por favor. No podemos vivir anclados en el pasado. Dicho esto, entiendo la fascinación que genera esta pareja. Su química en Senkalkapm fue innegable y muchos fans se enamoraron de la idea de que su amor trascendiera la pantalla. Pero como suele ocurrir, la realidad es diferente a la ficción. Y aunque siempre quedará la nostalgia por ese romance, es importante aceptar que Kerem y Hande han tomado caminos separados. La magia de la televisión es precisamente eso, magia. No siempre se replica en la vida real. Volviendo al tema central del vídeo, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues, en realidad, no mucho. La frase de Kerem es ambigua y puede interpretarse de muchas maneras diferentes. Lo más probable es que simplemente estuviera siendo educado y deseando lo mejor a su expareja. Pero como siempre, el misterio y la especulación son parte del encanto de este tipo de noticias. Y a nosotras nos encanta el salseo. Lo que sí es cierto es que Kerem Bürsin y Hande Erçel siguen siendo dos de las figuras más populares y queridas del mundo del espectáculo turco. Cada uno de sus movimientos es analizado al detalle y cualquier comentario, por insignificante que parezca, puede generar un revuelo mediático. Son como reyes y reinas. Su vida es un reality show constante. Y hablando de revuelo mediático, no podemos olvidar la reacción de los fans. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla, con bandos enfrentados defendiendo sus teorías y atacando a los que pensaban diferente. Los hashtags #Kerem Hande, #Hande Erçel y #Kerem Bürsin se convirtieron en trending topics mundiales, demostrando el poder que tienen estos dos actores en la era digital. Son una máquina de generar contenido. Pero más allá del drama y la especulación, creo que esta situación nos enseña algo importante, la necesidad de ser respetuosos con la vida privada de los demás. Kerem y Hande son personas reales, con sentimientos y emociones. No son personajes de una telenovela que podemos manipular a nuestro antojo. Debemos recordar que detrás de la fama y el glamour hay seres humanos que merecen ser tratados con dignidad y respeto. Y hablando de respeto, también es importante ser conscientes de la información que consumimos en las redes sociales. No todo lo que vemos es verdad. Muchas veces las noticias son exageradas o incluso inventadas para generar clics y likes. Debemos ser críticos y verificar la información antes de compartirla, para no contribuir a la difusión de rumores falsos. No se crean todo lo que ven en Internet, mis amores. Ahora bien, después de este largo análisis, creo que es hora de darle un giro a la conversación. ¿Qué les parece si hablamos de los proyectos actuales de Kerem y Hande? Ambos están trabajando en nuevos proyectos que prometen ser muy interesantes. Kerem está protagonizando una serie de acción que lo ha llevado a viajar por todo el mundo,
mientras que Ande está enfocada en su carrera como actriz y modelo, participando en campañas publicitarias y películas. Son imparables. Quizás deberíamos centrarnos en celebrar sus logros profesionales en lugar de seguir obsesionados con su pasado amoroso. Ambos son talentosos y merecen ser reconocidos por su trabajo. Dejemos atrás el drama y enfoquémonos en el éxito. Y hablando de éxito, ¿qué les parece si hacemos un pequeño repaso por la trayectoria de Kerem y Ande? Ambos comenzaron su carrera como modelos, pero rápidamente demostraron su talento como actores. Kerem se dio a conocer en la serie Gunes y Beklerken, mientras que Ande saltó a la fama con Gunes Ingvar. Pero fue Senkal Kapm la que los catapultó a la fama internacional, convirtiéndolos en ídolos de masas. Son dos estrellas que brillan con luz propia. Ahora bien, volviendo al tema de la boda, también es importante recordar que Kerem tiene derecho a rehacer su vida y a asistir a eventos sociales sin ser acosado con preguntas sobre su expareja. Es un poco injusto que se le juzgue constantemente por sus acciones y palabras. Déjenlo respirar, por favor. En resumen, mis amores, creo que esta historia de Kerem y Ande es una muestra más de la fascinación que sentimos por las relaciones de las celebridades. Nos encanta el drama, la especulación y los rumores. Pero al final del día, debemos recordar que son personas reales que merecen ser tratadas con respeto. Y hablando de respeto, ¿qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que Kerem estaba siendo sincero? ¿O hay algo más detrás de sus palabras? Quiero leer sus comentarios. Déjenme saber sus teorías y opiniones en la sección de comentarios abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y antes de despedirme, quiero recordarles nuevamente que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo, porque aquí siempre les traigo lo último del mundo del espectáculo turco y más allá. Denle un like a este vídeo si les gustó el chisme y compártanlo con sus amigos para que se unan a la conversación. Y no olviden dejar sus comentarios. Quiero saber qué piensan. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.